Es con mucho gozo y también con agrado que nos podemos reunir en este día para compartir un tema realmente maravilloso que seguramente nos va a ayudar muchísimo. Nuestro título de hoy en nuestro tema, en el tema que vamos a compartir, tiene que ver con la felicidad, el gozo, una vida agradable, en fin, haré maravillas que no han sido hechas. Oiga, qué título. Haré maravillas que no han sido hechas. ¿Cuántos quieren ver maravillas? ¿Verdad que sí? Claro. Y justamente se trata de eso, de una vida agradable, una vida plena, una vida maravillosa. Y nos remitimos, claro, yo voy a hablar en un momentico del el caso de dos familias, un contraste para poder entender un poquito mejor el tema. Pero me quiero ir al Éxodo, el capítulo 34 y el versículo 10, que es una promesa maravillosa. Dice, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas. Oiga, qué maravillosa promesa. Haré maravillas que no han sido hechas. Y continúa diciendo, en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá toda la gente en medio de la cual estás tú, la obra de Dios, porque será cosa tremenda la que yo haré. Oiga, este versículo realmente palabra por palabra tiene un increíble contenido, porque Dios habla con una manera tan espontánea, pero a la vez tan extraordinaria, hablando de maravillas que no se han visto y además dice cosa tremenda, un término para nosotros en cierta forma muy castizo, pero es verdad, haré cosa tremenda. Yo quiero contarles para iniciar el caso justamente de las dos familias que acabo de mencionar. Una de ellas era un hombre con 8 hijos, su esposa, un poco de premura, de angustias por la situación económica en la cual ellos vivían, la falta de recursos para darle una alimentación completa de buena calidad a sus 8 hijos, pero además venía ahora el problema del estudio, de la educación de cada uno de ellos. Y este hombre conoció a un señor que tenía una gigantesca empresa y aquel hombre en un momento dado le dio un trabajo, le dio un empleo y comenzó a escuchar el sueño que tenía algún día esa familia de vivir mejor, de comer mejor. Pero algo que ellos habían deseado por años era darse unas lindas y buenas vacaciones que no habían tenido. Uno de los jovencitos, ya mayorcito, comentó que habían estado mirando el asunto en el internet y también en las agencias de viajes, los folletos sobre cruceros, imagínense. No tenían buenos recursos para comer, para tener una educación, un estudio formal, bien realizado, y estaban pensando en un crucero, un asunto costosísimo y sobre todo para 10 personas. Bueno, el caso es que el hombre que los contrató era acaudaladísimo y era un poco arrogante, dice, él mismo dice, yo era sobrador, yo era arrogante, yo me pavoneaba hablando de mi fortuna, etcétera. Pero un día este hombre fue invitado a una reunión de hombres de negocios. Resulta que allí llegó él y había muchas conferencias, no solamente sobre emprendimientos, pero sobre desarrollo de proyectos, administración, mejorar las compañías, etcétera. Pero el detalle es que la compañía era, o mejor, la convención era una convención de hombres de negocios cristianos. Llegó el punto en el cual Dios comenzó a tocar su corazón, sobre todo cuando se hablaba de la Biblia. Y él decía siempre, cuando tenía unas buenas vacaciones y se acordó de la familia que no tenía esa posibilidad, y él se pavoneaba en la playa, se acostaba debajo de la sombrilla, allí en la silla, y decía,
esta es la vida que yo me merezco, esta es la vida que tú te mereces, fulano de tal. El asunto que cuando escuchó el mensaje de Dios, entendió que no se merecía nada, porque era un ser pecador, era egoísta, era arrogante, muy orgulloso. En algunas ocasiones no solo menospreciaba, sino que también trataba mal a sus empleados en el sentido de decirles que no tenían oportunidades. Pero cuando Dios tocó el corazón de este empresario, de este hombre de la gran compañía, empezó a sentir: yo no merezco nada, realmente yo no me la merezco, como he dicho, yo no me merezco esta vida, yo soy malo, soy egoísta, soy orgulloso, le he fallado a Dios. En fin, el Señor quebrantó su corazón y se dio cuenta, y al final dijo: yo no tengo méritos. He conocido en esta convención que todos los méritos los tiene Dios, el Señor Jesucristo, y que si alguna cosita yo recibo, no es por mi favor, no son por mis cualidades, mi inteligencia, sino por la pura misericordia de Dios, y lo que he recibido es por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por esos méritos, dijo él, por lo que ya Dios pagó por mí, y Dios me mostró mi maldad, mi autosuficiencia y mi arrogancia, Él se lleva todos los méritos, y por los méritos de Cristo, sí, eso sí, me merezco una vida, pero no en mí mismo, sino por lo que Él ya hizo y por lo que Él pagó. Regresó realmente revolucionado y transformado a su compañía, y comenzó a mirar las caritas cuando en alguna ocasión había una reunión, algo así empresarial, las caritas de los niños, de los jovencitos, de aquella familia que había soñado con su crucero, y dijo: yo les voy a dar a ustedes un regalo muy especial de lo que han soñado, que jamás lo van a olvidar en la vida. Y mire, pura coincidencia, dijo él, pero no lo era. El jefe de familia dijo: ay, doctor, pero nosotros, yo no he hecho nada para ayudarle a usted en lo que más pudiera en la compañía. Nosotros no merecemos eso. Y él se acordó justamente de lo que había aprendido en la convención. No merecemos nada. Como seres humanos estamos descalificados de Dios. Si algo llegamos es por los méritos de Cristo. Él lo merece todo, y Él es el que nos ha dado los favores, la comidita, el pan, la compañía, mi empresa y bueno, todo lo demás. Así que este caballero llamó a su amigo a la oficina, al empleado, y llamó también a la esposa. Y luego detrás de ellos venían, porque quiso que estuviera toda la familia completa, los 8 hijitos, y ellos dos eran los 10. Y allí les comentó el proyecto que tenía: les voy a pagar un crucero por el mundo. ¿Qué? Y no se preocupen por su salario. Tendrá usted, señor, le dijo, los honorarios, y le explicó y le dijo: ¿sabe por qué hago esto? Y le contó la experiencia que había tenido en la convención. Dijo: usted dice que no merece nada. Dijo: mire qué casualidad. Yo también, cuando entendí, le dije a Dios en aquella convención: yo no merezco nada. No merezco estas bendiciones. Y si nadie las merecemos, solamente llegamos a adquirirlas merecidas, pero en la obra de Jesucristo y no en nosotros mismos. Y le compartió a su empleado y a la familia, imagínense, le compartió el mensaje de salvación, el mensaje de Dios. Qué cosa tan impresionante y maravillosa. Así que era por los méritos de Cristo. Este hombre fue a ese crucero con su familia. Le había regalado este hombre una Biblia, un folleto que a su vez de los varios le habían regalado a él. Y esta familia, como le dijo el jefe: mire, por favor, cada vez que se levanten en la mañana y miren el horizonte y vean el mar, por favor, denle gracias a Dios. Dice: esta es una manera como yo le estoy dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho por mí y como me ha bendecido. Y yo quiero que ustedes sientan lo que yo siento, que es la misericordia de Dios. Bueno, le prometió y así lo hizo. Informalmente
sin saber mucho de la oración, le daban gracias a Dios cada mañana. Regresaron realmente transformados. Y entonces el hombre le dijo, ¿saben qué? Dios conmigo ha hecho maravillas y yo quiero que Dios también haga maravillas con ustedes. Recuerden que nada merecemos, solamente es por la pura misericordia y los merecimientos de Dios. Y aquí entonces viene para desarrollar rapidito nuestro tema del día de hoy, que dice, haré maravillas que no han sido hechas, dice el Señor en Éxodo 34:10, en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás la obra de Dios, porque cosa tremenda es la que yo haré. Amigos televidentes, ustedes también, a cualquiera de nosotros, a propósito de nuevo, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Cosa tremenda hará Dios. Hay profecías en la Biblia de cosas tremendas. Esto realmente es muy profético y se vuelve genérico para el pueblo de Dios y también para todo el mundo, que Dios está empeñado en hacer cosas grandes, en hacer cosas maravillosas. Pero lo lindo es que dice cosas tremendas que no han sido hechas en toda la tierra ni se han visto en nación alguna. Quiero decirle algo interesante. En primer lugar, una de las grandes maravillas, y es porque ese es nuestro tema, ¿no? Haré maravillas que no han sido hechas. Una de las grandes maravillas son las espectaculares manifestaciones de Dios, por ejemplo, cuando hemos predicado muchas veces la Biblia y encontramos una gran cantidad de milagros impresionantes. Pero esta palabra es profética porque Dios hará un énfasis y dice que Él hará un énfasis de grandes maravillas. Vamos a mirar dos significados en el original en la Biblia de maravillas. Uno en el griego, que es megaleos, megaleos. Yo quiero que usted me acompañe a Hechos el capítulo 2 y el versículo 11 para mirar rápidamente ese significado de megaleos que tiene que ver con maravillas. Sí, Señor. Hechos el capítulo 2, vamos por allí y miramos en esa escritura el versículo 11 que dice lo siguiente. Dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Este fue un caso especial de lo que la Biblia llama un derramamiento del poder del Espíritu Santo al comienzo de la iglesia cristiana. Aquí está la palabra megaleo, maravillas. Y yo quiero que usted me acompañe porque tiene un significado riquísimo para que comprendamos de qué se tratan las maravillas de Dios. Entonces, maravillas, megaleo, significa magnífico, váyalo codificando, espléndido, majestuoso, sublime, grandioso, bellísimo, excelente, favorable. Esta palabra maravillas, megaleo, pero además dice de grandes cosas, maravillas, de grandes cosas. Bien, téngalo ahí presente ya, porque hay otra más adelantico también, juntamente con la de Éxodo, que está de igual manera en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Este libro habla de muchos milagros de Dios. Y en el capítulo 15 y el versículo 12, permítame, la Biblia dice lo siguiente: entonces toda la multitud cayó al oír la predicación y oyeron a Bernabé y a Pablo, que eran apóstoles de Dios, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuán grandes cosas. ¿Qué cosas contaron ellos? Milagros de cojos y paralíticos que se levantaban, ciegos que volvían a ver, sordos que escuchaban, maravillas. Aquí la palabra maravilla, en este caso entonces es teiras o teras, que significa cosas increíbles. Y la ciencia que trata de los fenómenos naturales inexplicables, es decir, milagros que no tienen explicación humana, milagros.
Entonces, teras denota cuando ocurren asuntos extraordinarios, prodigios sobrenaturales, presagios, portentos, manifestaciones no usuales o no muy comunes, y también incidentes milagrosos que presagian el futuro después de lo que ha sucedido en el pasado. Y son actos tan raros que hacen que el observador se maraville y se espante. Teras, teras, aparece siempre en plural cuando se refiere a este término y la asocia con señales, milagros, cosas realizadas de una manera perfecta. Entonces ya tenemos una pequeña semblanza de lo que es realmente esto de maravillas. Haré maravillas que no han sido hechas. Encontramos también en la Biblia muchas maravillas. Y yo quiero para ti, amigo televidente o amiga, o cualquiera de nosotros que esté pasando por una situación tan amargada, tan angustiosa, tan difícil como la de aquella familia de 10 personas, ellos con sus 8 hijitos. Porque la historia no termina ahí. Permítame decirle que esa familia fue bendecida porque cuando salieron al crucero, el hombre, el dueño de la compañía, le dijo, pero ¿por qué se afanan? Es que uno de los muchachitos ya mayores le dijo, pero está bien, nos vamos al crucero y cuando volvamos, ¿qué será de nuestra vida? Y dijo, ustedes no se preocupen, Dios puede tener algo que ustedes ni se imaginan para ustedes. Les dijo simplemente así, ustedes pueden tener algo que ni se imaginan. Tengan fe que Dios a su regreso algo va a hacer con ustedes. Pues cuando el hombre regresó a la compañía, lo llamó a la oficina y le dijo, mire, lo voy a preparar, le voy a dar instructores. Usted va a empezar a tener una mejoría en su estabilidad y también en el organigrama de esta compañía. Así que usted debe estar muy atento. Efectivamente, lo hicieron, lo entrenaron, lo prepararon y lo nombraron jefe de una de las áreas de producción más importantes de la compañía. Le dijo, ahora yo quiero mejorarle su salario, pero por favor, le dijo, acompáñeme a la iglesia con su esposa y sus 8 hijos. Yo quiero que ustedes vayan a oír cosas que he escuchado mientras ustedes estaban viajando en el crucero. Así que se lo llevó para la iglesia con sus hijitos y la esposa, y la vida les cambió de una manera espectacular. Este hombre le dijo a ellos, Dios va a hacer con ustedes maravillas. Hoy día es una familia enteramente consagrada, con unos recursos económicos maravillosos, el hombre de confianza de aquel gran empresario y ambas familias, todos consagrados, sirviéndole a Dios en la comunidad cristiana. ¡Oh, qué maravilloso! Amigo televidente, amigos, no podemos decir, esta es la vida que yo me merezco. No sé cuántos lo han dicho, pero yo lo he escuchado muchas veces. Esta es la vida que yo me merezco. Un buen refresco, un buen banquete, una playa, una piscina, un buen automóvil. No nos merecemos nada. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si algo llegamos a alcanzar, por favor, nada de arrogancias, nada de menosprecios a otras personas. Al contrario, un corazón lleno de amor, de compasión, de ternura. Que usted se mueva cuando ve a alguien que está aguantando hambre, porque usted tal vez dice, yo tengo muchas necesidades, pero hay otros que posiblemente ni siquiera un bocado de pan tienen diariamente, quizás hasta el otro día. Bueno, así que aquí la Biblia dice, haré grandes maravillas entre vosotros. Tenemos entonces, por ejemplo, casos como en el Evangelio de Mateo. Allí había sanidades espectaculares, cosas maravillosas, y la Biblia dice que la gente decía grandes maravillas. Por favor, acompáñeme rápidamente a Mateo 21, en el Nuevo Testamento, sí. En Mateo el capítulo 21 y el versículo 14. Vamos a ir allí a Mateo 21, 14, y ahí encontramos algo realmente maravilloso que nos va a ayudar. En este pasaje de la Escritura, la Biblia nos dice lo siguiente, Mateo 21 y 14. Y vinieron a Jesús en el templo ciegos y cojos y los sanó.
Pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas, aquí está la palabra maravillas, que hacía, y a los muchachos aclamándolo en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, los sacerdotes se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, Dios ha perfeccionado la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Miren, maravillas. Esto es lo increíble. Y por favor, quiero que lo tengamos en cuenta y Dios también quiere que lo tengamos en cuenta. Muy importante, a veces somos malagradecidos. Recibimos, como en este caso, esta gente veía maravillas, milagros. La Biblia dice que ciegos fueron sanados, cojos, paralíticos. La Biblia dice en el versículo 14 que los sanó, y esta gente tenía un corazón tan malvado, tan perverso, tan endurecido, que antes estaban envidiosos porque le estaban dando alabanzas y lo reconocían a Jesús como el Hijo de David, que entre los judíos sabían que el profeta de Dios, el gran Salvador del mundo, vendría de la generación o del árbol genealógico de David. En lugar de alegrarse, lo odiaban. Hoy tenemos mucha gente que ha recibido a veces hasta milagros de Dios. Cuidado, no seamos malagradecidos. Hasta un bocadito de pan, cualquier cosita, haga un pequeño inventario. Así no sean muchas sus cosas, pero haga un pequeño inventario de las bendiciones de Dios. Su comidita, la buena ropa, quizá un carrito donde usted ha podido viajar, en fin. Pero dele gracias a Dios, alabe al Señor. Qué linda costumbre poder ir a unas vacaciones, llevar a sus niños. Yo me acuerdo que en nuestros años primeros, cuando nuestros hijitos eran niños, lo primero que hacíamos al llegar al centro vacacional, y yo preguntaba, ¿saben por qué estamos aquí? Y ya después lo aprendimos, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Y leíamos un salmo y le damos gracias a Dios y a regocijarnos. Entonces, por favor, seamos agradecidos. Enséñele a sus hijitos el cariño y que todo proviene de Dios. De tal manera que aquí encontramos que la gente veía maravillas, pero la gente era malvada, era perversa, era malagradecida. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Ahora, recuerde una vez más, no merecemos nada por nosotros mismos. No podemos decir, esta es la vida que yo me merezco. Pero sabe que al final sí lo podemos decir. Y dígalo con libertad. Diga, esta es la vida que yo me merezco, pero no por mis méritos. Esta es la vida que me merezco porque Cristo pagó el precio. Por los méritos de Él, yo merezco esta vida en Cristo. Es la misericordia de Él. Por lo tanto, Él merece toda mi adoración y merece también toda mi gratitud. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Lucas, el capítulo 5 y el versículo 26, para tomar ejemplos directamente de Jesucristo de Nazaret, porque realmente son los mejores que podemos nosotros apreciar. Lucas capítulo 5, por favor, y el versículo 26, la Biblia dice lo siguiente, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y era que entre una de esas maravillas es que el Señor Jesús sanó a un paralítico y le dijo a la gente, ¿qué es más fácil decirle a este? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Me gustaría que nos hagamos la misma pregunta frente a un paralítico. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Mucha gente dice, pues que sus pecados le son perdonados, eso es lo más fácil, porque al fin y al cabo es algo muy abstracto, ni se ve, pero el que llegue a decir que levántate y anda, eso es más importante porque es una cosa difícil. Y hay gente que piensa así, ¿verdad? Entonces el Señor les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene en la vida potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La Biblia dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y ahí fue cuando la gente dice, hoy hemos visto maravillas, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Entonces,
no es tan difícil. Y mire, este pasaje a mí me pegó de una manera positiva, buena, muchísimo, cuando empecé a predicar en cruzadas evangelísticas donde orábamos por los enfermos, en el estadio, en un coliseo, en una gran plaza al aire libre. Y siempre yo tuve en cuenta esto en mi corazón. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Entonces, tus pecados te son perdonados, pero también levántate y anda. Para Dios no hay nada difícil ni nada imposible. Yo quiero, cuando vamos ya en nuestro, enrumbándonos al final de nuestra disertación de hoy, decirte o preguntarte, amigo televidente o cualquiera de nosotros, ¿estás viviendo una situación difícil? ¿Tienes angustia? ¿Hay preocupaciones por el futuro? ¿El dinero no te alcanza? ¿O las perspectivas, como esa familia con 8 hijitos, no son tan agradables? Y son más bien frustrantes porque ¿de dónde vamos a sacar para seguirle dando de comer a todos, darles estudio a todos, salir adelante como familia? Y vea, hoy es una familia, ¿quién lo iba a pensar? No por los méritos de ellos, una familia pudiente, una familia que adora a Dios. Así que, amigo, no te angusties, no te afanes. El momento en que tú encuentras el camino de Dios, Él empieza a resolver muchísimas y después todas tus preocupaciones y tus angustias. Así que Dios nos habla de maravillas asombrosas en este mundo de todo tipo. Estamos viviendo un mundo realmente convulsionado. En este mundo hay una situación angustiosa en los países a nivel político, hay un panorama sombrío, hay mucha violencia, mucha maldad, pero Dios le dijo a Daniel, y quiero dejarte antes de concluir hoy estas promesas tan maravillosas que yo sé que van a ayudarte muchísimo, pero en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, yo quiero que me acompañe a Daniel capítulo 12 y el versículo 6, donde dice lo siguiente: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Esta era una visión del profeta. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Esto es profético. Dios está hablando que habrá maravillas sobre el mundo. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y la respuesta está entre los versículos 5 y 7. Dice, y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y oí al varón vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. No tengo tiempo para mencionar todas las cosas que se mencionan ahí, sí, pero eran cosas espectaculares y extraordinarias, pero oiga bien, a nivel mundial. Entonces había una profecía de este ángel, dijo, cuando acabe la dispersión del pueblo santo. Y sabe, la última dispersión del pueblo santo, la diáspora, se dice en términos de teología, 1948. El pueblo de Israel fue reconocido como nación y se cumplió lo que dice aquí en el libro de Joel. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. O sea, el pueblo de Israel, y esta es una profecía para el momento vigente y que ahí se cumplirían maravillas a nivel mundial. De tal manera que estamos viviendo momentos proféticos, estamos viviendo momentos espectaculares. Y dice, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo y nunca más sea avergonzado y echado de su tierra. O sea, ya sabemos el final de los titulares de la CNN, de las cadenas mundiales de televisión, de radio, etcétera. El final es lo que dice la Biblia. Israel jamás será vuelto a ser echado de su tierra. Entonces dice, ahí se cumplirán estas maravillas. Y las maravillas que Dios ha prometido es que habrá milagros, prodigios, sanidades. El mismo Señor Jesús dijo, y quiero al concluir hoy aclarar algo. La Biblia nos dice dos
polos opuestos que hay, dos cosas impresionantes para el final de los tiempos de la historia del clímax del mundo. Uno es la situación, el panorama tan desastroso, guerras, hambres, miseria, tragedias ecológicas, una cantidad de fenómenos meteorológicos, de invasiones, de aguas, de fuego, de terremotos, de ciclones, de huracanes, en fin, de tornados. Es algo impresionante, pero además la Biblia nos dice que habrá mucha maldad en la tierra, mucha crueldad, mucha crueldad. Pero al lado de eso, la Biblia dice, el Señor Jesús declaró, y yo quiero que usted lo tenga muy en cuenta, en Mateo 24:14, esta es la gran señal, la penúltima, o mejor, la que está ahí pegadita al clima de la historia. Dijo, el Señor declaró, y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. O sea, habrá un avivamiento grandísimo de la predicación de la palabra de Dios, y entonces, dice la Biblia, vendrá el fin. Así que estamos viviendo los tiempos inmediatamente de la antesala de la venida de Cristo Jesús a la tierra por segunda vez. Estamos viviendo esos tiempos apocalípticos. En esos tiempos, la Biblia dice que habrá muchos milagros y sanidades. Así que yo quiero terminar en el día de hoy en Marcos, el capítulo 16, nuestro último pasaje para el día de hoy. Marcos, capítulo 16, que es lo que el Señor dijo, la gran profecía y el gran mandamiento. En Marcos 16, el Señor dijo, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este mundo de contrastes, los dos polos, el de la guerra de la maldad y el otro, el de Dios, vamos a encontrar eso. Uno salvación y en otros condenación. Pero aquí están las señales, las maravillas que se verán, y en este tiempo las vamos a ver aún mucho mayor. Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, lenguas celestiales de poder, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Espectacular. Realmente esto es lo más maravilloso y lo más glorioso que nosotros podemos recibir. Será un tiempo de señales, de milagros, de grandes cosas las que vamos a ver sobre esta tierra, pero algo heavenly, celestial. Y esto es impresionante. Yo en alguna ocasión, jovencito, cuando leí por primera vez ese versículo en la Biblia, casi que no lo puedo creer. Discúlpenme que me confiese, les voy a decir el versículo. El Señor dijo, el que cree en mí, le dijo a sus seguidores y a los que predicamos, hará estas señales que yo hago, dijo el Señor. Señales que son maravillas. ¿Y sabe lo que aclaró después el Señor? Y aún mayores señales o milagros que las que yo hago harán. Y yo dije, wow, ¿cómo así que podemos hacer? Suena casi un irrespeto que alguien pueda hacer milagros mayores que los que Jesús hizo. Pero lo extraordinario, lo poderoso, como leímos en Éxodo, lo tremendo es que no lo dijo un predicador, es que no lo dijo un falso profeta, como se están levantando tantos falsos profetas en este tiempo. Si lo hubiera dicho otra persona, decimos que es blasfemia. ¿Cómo se le ocurre que él diga que la gente que le ama a Jesús puede hacer milagros mayores que los que Jesús hizo? Pero lo espectacular, lo extraordinario, es que fue el mismo Señor de señores, el de los milagros más grandes, que dijo, estas señales seguirán, y dijo también, y harán milagros y señales mayores que las que yo he hecho. Oh, qué tremendo, qué misericordia, qué grandeza de Dios, que nos da el privilegio de hacer esos milagros y de ver esas cosas, sobre todo. A veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. En el momento de, ahora para concluir, oramos. Quiero decirles, por ejemplo, que hablé con una de las hermanas líderes de nuestra comunidad en estos días. Y bueno, voy a decir el nombre, Fanny.
Fanny Rojas. Aunque tiene el mismo apellido nuestro, no es familia, pero le recordé y le dije, ¿sabe qué? La misericordia de Dios es muy grande. Mire, cuando a veces hasta le voy a contar un solo caso, lloramos. A veces hasta cuando una persona está desnutrida. En ocasiones nos ha sucedido, tenemos las grabaciones, por ejemplo, que estaba orando por enfermos y de pronto alguien comenzó a llorar y a gritar, y no fue una sola vez, varias veces sucedió, y dice, ay, ay, tengo mi boca llena de olor y de sabor a vitaminas. Dios me está alimentando porque el médico me decía que yo tenía deficiencia de vitaminas y hay una fragancia. Y los que estaban alrededor de esa persona, fuera un hombre o una mujer, decían, sí, le sale olor a vitaminas de su boca. O sea, era algo espectacular. Yo pienso la misericordia de Dios manifestando con tanta ternura lo que Él es capaz de hacer. ¿Me entiende? Eso nos quería decir Dios en ese momento. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Y varias veces sucedió esa experiencia en diferentes personas. Olor y fragancia en su boca y en el ambiente a vitaminas. Solamente un pequeño caso. Uno dice, es como una travesura linda, es algo lindo para Dios demostrarnos, por ejemplo, cuánto nos ama. Amigo televidente, cuánto te ama Dios. Espera cosas grandes, espera milagros. A todos los que estamos, a usted, amigo, si tiene problemas, angustias, dificultades, no se sorprenda, espere milagros. Dios puede hacer algo grande, de verdad que sí. Él puede suplir nuestras deficiencias. A mí me gustan, por ejemplo, las vitaminas, pero yo me di cuenta que había gente que no tenía plática ni para las vitaminas y Dios le daba las vitaminas. Eso es la soberanía de Dios. ¿Me entiende? Es la pura misericordia de Dios. Él se lleva toda la gloria. Oremos al Señor. Yo le invito, por favor, ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojitos, vamos a darle gracias a Dios y vamos a entregarle nuestra vida a Cristo. Si tiene problemas, angustias, dificultades, déjele todo a Dios. Déjele sus maldades, lo que haya sucedido. Le invito, repita conmigo esta oración y dígale así al Señor, dígale, Señor Jesús, te amo porque me amaste primero. Perdóname mis iniquidades, mis pecados, Señor. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Dios, yo creo que no es por mis méritos, que no merezco, Señor, sino por tu misericordia y los méritos que tú ya pagaste por mí, muriendo en la cruz. Señor, perdóname, ayúdame. Y si estás enfermo, dile en este momento, Señor, sáname. Y yo oro también por ti, le digo, Señor, sánale, quita esa aflicción, esa dolencia de su cuerpo y ayúdale, Señor, con sus problemas y necesidades y angustias, y ayúdale, Dios, con sus hijitos, su familia, ayúdales a ser felices. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.